Elvis Presley no fue solo uno de los mayores cantantes de la historia, fue una mente singular, capaz de transformar el dolor en ritmo, la rebeldía en arte y la timidez en magnetismo. Su nombre es sinónimo de carisma, innovación y resiliencia, pero detrás del rey del rock, los shows memorables y el estilo revolucionario, hay una historia humana llena de altibajos, exigencias extremas y una resiliencia emocional impresionante. En este video vamos a sumergirnos en el perfil psicológico de Elvis, analizar sus frases, actitudes y anécdotas personales, y entender cuáles fueron las características mentales y emocionales que lo hicieron tan único. Usaremos conceptos modernos de psicología como inteligencia emocional, resiliencia, mentalidad de crecimiento, arquetipos junguianos, mecanismos de defensa, complejo de inferioridad/superioridad y psicodinámica de la motivación, para revelar que Elvis fue mucho más que un artista genial, fue un ejemplo humano de persistencia, coraje y autoconocimiento. Al final, descubrirás cómo esas mismas cualidades también pueden estar dentro de ti. Y prepárate. Este no es solo un video sobre música, es un viaje por las sombras y luces de la mente humana. ¿Vamos juntos? Infancia y formación inicial, la semilla de la sensibilidad y de la obstinada superacao. Elvis Presley nació en 1935 en Tupelo, Mississippi, en una familia pobre con fuertes raíces religiosas. Desde niño, demostraba una sensibilidad incomún por la música, especialmente por el gospel que escuchaba en la iglesia. En términos psicológicos, esto indica un rasgo de personalidad altamente emocional, alineado al arquetipo del Salvador, según Carl Jung, alguien cuyo motor interno es la búsqueda por trascendencia y conexión con algo mayor. Creció en un entorno de escasez, pero con fuerte sentido de amor familiar. La muerte de su hermano gemelo, Jesse Garon, al nacer, marcó profundamente su psique, creando un vacío emocional que cargaría por toda la vida. Esto revela un motor interno de motivación increíblemente saludable, alguien que no dependía de validación externa, sino de su propio senso de propósito. Elvis no cantaba para complacer, cantaba para existir. Aunque también presentaba cierta ansiedad de validación. Costumbraba evitar elogios, evitaba situaciones sociales y muchas veces se aislaba en reflexiones profundas. Esto puede interpretarse como mecanismo de defensa saludable, proteger su energía y enfoque de distracciones. También podemos percibir allí cierto complejo de inferioridad consciente que lo impulsaba a demostrar al mundo que valía más de lo que parecía. Su personalidad mezclaba pasión artística con sencillez humana, lo que lo hizo admirado tanto por músicos como por aficionados comunes. Podía hablar con colegas y niños con igual naturalidad. Esto revela una alta inteligencia emocional, especialmente en cuanto a empatía y autorregulación emocional bajo presión. Su caso nos enseña que ser diferente no es problema, es potencial, y que la verdadera genialidad comienza con el coraje de ser quien eres, incluso cuando el mundo parece pedirte que cambies. Rasgos de personalidad, carisma, intuición y sensibilidad única. Al mirar a Elvis Presley, vemos a alguien profundamente influenciado por el rasgo de personalidad conocido como apertura a la experiencia, uno de los pilares del modelo Big Five. Era extremadamente curioso, innovador y comprometido con su propia visión del mundo. Adoraba aprender, estudiaba música, cine, moda e incluso filosofía, pero lo que lo hacía singular era su capacidad de conectar emociones profundas con lenguaje simple. Esta mezcla de intuición y persistencia e integración emocional es lo que hoy llamamos mentalidad de crecimiento, término popularizado por la psicóloga Carol Dweck. Él creía que nada era imposible, bastaba imaginar, atreverse y transformar. Frases como la música puede cambiar el mundo porque puede cambiar a las personas, revelan un motor interno de motivación increíblemente saludable, alguien que no dependía de elogios, sino de su propio senso de misión. Aunque también presentaba cierta ansiedad de expresión. Costumbraba revisar sus presentaciones infinitamente, temía la reacción del público y en ciertos momentos evitaba exponer sus ideas. Esto puede interpretarse como mecanismo de defensa saludable, mantener el enfoque en lo que importa y evitar distracciones. También podemos percibir allí cierto complejo de inferioridad consciente que lo impulsaba a demostrar al mundo que valía más de lo que parecía. Su personalidad mezclaba pasión técnica con fragilidad interior, lo que lo hizo admirado tanto por artistas como por ciudadanos comunes. Era capaz de conversar con reyes y esclavos con igual naturalidad.
Esto revela una alta inteligencia emocional, especialmente en cuanto a empatía y autorregulación emocional. Su caso nos enseña que ser diferente es un don, pero ser auténtico es un camino. Y ese camino exige coraje para seguir adelante, incluso cuando nadie parece entender lo que ves. Motivaciones inconscientes, buscar conexión como metáfora interna. ¿Qué realmente impulsaba a Elvis Presley? No era fama ni dinero. Era algo más profundo, la búsqueda de conexión, amor y reconocimiento humano. Él decía, no quiero solo ser famoso. Quiero ser amado. Esta frase encapsula una motivación intrínseca rara, aquella que surge del deseo genuino de servir, independientemente de recompensas materiales. Según la teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan, Elvis representaba el ideal de autonomía y competencia, pero quizás careció de pertenencia, algo que explica su vida amorosa intensa y conturbada. Sus cartas y anotaciones personales revelan una fuerte creencia interna de misión universal. Escribió una vez, si puedo tocar un alma, puedo transformar el mundo. Esto muestra una visión casi misionera de su vocación, algo que lo ayudó a mantener el enfoque aún tras pérdidas familiares y físicas. En términos prácticos, esa visión trascendental lo mantuvo firme ante críticas y rivalidades. Cuando la prensa lo etiquetó como excesivamente sensual o peligroso, respondió con más canciones, más profundidad y más coraje. Esto es lo que llamamos resiliencia emocional. Aunque cuestionado, siguió ajustando su arte, probando hipótesis y reinventando soluciones. Elvis mantenía una relación íntima con la imaginación y visualización mental, herramientas usadas por muchos genios para resolver problemas complejos. Acostumbraba grabar ideas en cuadernos, revisar letras mentalmente y visualizar presentaciones completas antes de subir al escenario. Investigaciones indican que esta práctica activa áreas cerebrales ligadas a la ejecución real, lo que ayuda a anticipar resultados y reducir el miedo al desconocido. Su historia nos enseña que la verdadera arte viene del corazón, y que equivocarse forma parte del proceso de innovación. Pero también alerta sobre la importancia de compartir nuestros sueños con personas de confianza, ya que a veces el exceso de individualismo puede generar soledad. Elvis vivía esto intensamente. Y su trayectoria nos invita a pensar, ¿cuál es nuestra motivación más profunda? ¿Qué nos mueve más allá de metas y aplausos? Patrones conductamentales, persistencia, control y disciplina consciente. Elvis tenía una rutina meticulosa, se levantaba temprano, revisaba sus letras, participaba en ensayos y pasaba horas ajustando sus canciones y estructura de pensamiento. Decía, no soy el más rápido componiendo, pero soy el más persistente. Esto revela un patrón conductual poco común, él entrenaba la intuición tanto como entrenaba la técnica. Podríamos decir que practicaba lo que hoy llamamos disciplina consciente, una forma de organizar tiempo y energía con propósito claro, pero sin perder liviandad. En entrevistas confesaba, mi cabeza es mi músculo más fuerte. La música comienza allí. Esto ilustra bien su motor interno de motivación, que iba más allá de la validación externa. Estaba conectado con la psicodinámica del dominio, algo que lo mantuvo firme aún tras derrotas graves y presión extrema. Aunque también tenía cierta rigidez mental. Acostumbraba exigir control total sobre sus canciones, lo que generó conflictos con colegas e incluso con sus propios productores. Esto puede leerse como mecanismo de defensa saludable, pero también como miedo a perder el control creativo. Su complejo de superioridad, aunque contenido, aparecía en momentos de gran presión. En una carta personal escribió, a veces pienso que nací para cambiar el mundo. Que no importa lo que digan, sino el corazón con que canto. Esto muestra que, detrás de la genialidad, había fragilidad emocional, algo común en personas altamente sensibles y creativas. Aún así, no se dejaba consumir por la duda. Seguía cantando, ajustando y encantando multitudes. Esto es lo que llamamos resiliencia emocional, y es una habilidad que todos podemos desarrollar. Elvis no era solo un músico, era un investigador de sí mismo, que veía el escenario como extensión de su alma. Vivía para descubrir límites, pero también para sentirse libre. Y esto nos enseña que el éxito no es solo resultado técnico, sino equilibrio emocional.
Quienes oyen sus canciones notan rápidamente esto: cantaba con pasión, pero transmitía claridad. Era alguien que veía el mundo con ojos de lógica y manos de artesano. Y eso lo hace fascinante no solo como artista, sino como figura humana. Inteligencia emocional y resiliencia, como Elvis manejaba críticas y errores. Elvis Presley vivió en un periodo de intensas disputas artísticas, especialmente durante los años de su ascenso y declive. Ser criticado públicamente, ridiculizado por rivales y comparado con otros artistas exigió un tipo particular de fuerza, resiliencia emocional. Y la tenía, pero de una forma peculiar. Cuando fue acusado de corromper a la juventud por su estilo de danza, no se defendió con palabras, respondió con más canciones, más profundidad y más claridad. Esto revela un mecanismo de defensa maduro: mantener convicciones bajo presión externa. Aunque también internalizaba derrotas. Tras la muerte de amigos y el trauma de ser aislado por la fama, entró en profunda reflexión y llegó a abandonar temporalmente la escena pública. Esto muestra que, aunque resiliente, necesitaba tiempo para recuperación emocional, algo normal y humano. En términos de inteligencia emocional, podemos decir que era excelente en autorregulación, pero menos presente en la gestión de expectativas ajenas. Entendía perfectamente su estado interno, dominaba su atención y controlaba impulsos, pero no siempre lograba negociar espacio en medio de rivalidades o exigencias. Un ejemplo: acostumbraba rechazar elogios públicos, diciendo que no necesito medallas. Necesito paz y quietud para continuar mi misión. Esta frase refleja una mezcla de orgullo técnico y fragilidad emocional. Resistía la presión del mundo, pero pagaba un alto precio por ello. Su capacidad de sublimación era excepcional, transformaba emociones difíciles en canciones memorables. Pero al no cultivar redes emocionales de apoyo, cargaba solo el peso de su genialidad. Esto nos invita a reflexionar: ¿ser diferente es un don, pero estar solo es elección? ¿O será que, en algún nivel, Elvis necesitaba el aislamiento para sentirse seguro? Esta es una pregunta que toca en lo profundo de la psique humana. Arquetipos mentales: el rey, el salvador y el guardián de la emoción. Detrás de la figura de Elvis, había una combinación poderosa de arquetipos mentales, según la psicología analítica de Carl Jung. Llevaba en sí el arquetipo del rey, aquel que vive para liderar, encantar y transformar el caos en orden. También era un salvador, alguien que amaba sanar almas con su voz. Y, por fin, era un guardián de la emoción, movido por valores mayores que cualquier reconocimiento material. Estos arquetipos no son solo descripciones poéticas, son estructuras mentales que moldeaban su forma de ver la vida. Elvis no veía la música como carrera, sino como misión. En una entrevista afirmó: vivir es observar, imaginar y transformar. Esto es lo que hoy llamamos visión holística del mundo, un rasgo común en mentes creativas y visionarias. Su mentalidad de crecimiento era evidente en todo lo que hacía. No veía la realidad como fija, la veía como maleable, cambiante, llena de posibilidades. Esta visión, junto con su intuición y autorreflexión, lo posicionó como un ejemplo de cómo pensar diferente no es defecto, es don, siempre que sea bien orientado. Además, Elvis tenía un fuerte senso de misión personal, algo que los psicólogos llaman propósito trascendental. No estaba allí por premios o fortuna, estaba allí para servir a la humanidad con sus canciones. Esto lo diferencia de muchos artistas que buscan notoriedad. Quería compartir paz, no solo éxito. Y esto lo convierte no solo en un modelo técnico, sino en un ejemplo emocional y ético. Sin embargo, esa entrega absoluta al trabajo también trajo costos emocionales. Tuvo varias relaciones turbulentas, hijos distantes y amigos que lo consideraban excéntrico. Fue conocido por caminar solo por estudios, revisar letras por horas y hablar consigo mismo durante sesiones de creación. Esto puede sonar solitario, pero también representa un desarrollo saludable de mecanismos de escape, algo necesario para quienes viven en tensión creativa constante. Elvis nos muestra que vivir con propósito es noble, pero vivir con conexión es humano. Y quizás,
para alcanzar lo extraordinario, sea preciso aprender a volver a lo ordinario de vez en cuando. Lecciones para el crecimiento personal. ¿Qué podemos aprender de Elvis? Elvis Presley nos enseña que el éxito no solo proviene del talento, sino de las emociones, la cualidad emocional con la que afrontamos la vida. Era curioso, perseverante, intuitivo, sobre todo, auténtico. Nos inspira a buscar el significado antes que el reconocimiento, a valorar la duda más que la certeza y a ver el arte como una aventura humana, desde una perspectiva técnica. Su historia demuestra que el talento puede manifestarse en diferentes ritmos, que la rebeldía, cuando está guiada por un propósito, es una virtud y que la perseverancia no es un fin, sino una pasión sostenible. Y eso es lo más importante, ser diferente no es un problema, es potencial. Elvis no encajó en el sistema artístico de su época, precisamente porque podía crear algo nuevo. Si hubiera seguido demasiadas reglas, tal vez nunca habría imaginado el rock and roll ni habría dado alma a una revolución del pensamiento. Por supuesto, también hubo sombras. Fue difícil gestionar las relaciones, aceptar las críticas y reconocer que, por muy puro que sea el ideal, el mundo exige negociación y adaptación. Pero esto no lo disminuye, sino que lo humaniza. No negó sus debilidades, las convivió y siguió adelante. Y esto es lo que llamamos madurez emocional, incluso imperfecta. Entonces, ¿cómo aplicas esto a tu vida? Primero, asume que tu forma de ver el mundo es valiosa, aunque no la entiendas ahora. Segundo, recuerda que el tiempo es tu aliado y que no necesitas todas las respuestas. Tercero, aprende disciplina creativa, una que mantenga el enfoque sin perder la calma. Y, finalmente, cultiva la valentía para ser auténtico, incluso cuando eso te aleje de lo convencional. Elvis nos muestra que la verdadera innovación comienza en nuestro interior y que el primer paso para cambiar el mundo es comprender que impulsa nuestro corazón. Vivió en busca de conexión, pero quizás el verdadero impulso fue el deseo de comprender el universo y su lugar en él. Y eso, en el fondo, es lo que todos buscamos, significado. Y si Elvis nos dejó algo, es la prueba de que el genio reside tanto en el cerebro como en el alma. Conclusión y reflexión final. ¿Qué Elvis vive en ti? Elvis Presley nos dejó un legado más grande que discos y canciones. Nos enseñó que la mente humana puede transformar la realidad si tenemos el coraje de pensar diferente. No era perfecto ni estaba libre de conflictos. Pero aún así, nos inspira a esforzarnos por alcanzar más de lo que esperamos de nosotros mismos. Así que, te pregunto, ¿qué Elvis vive en ti? ¿El rey que cuestiona los sistemas? ¿El salvador que desafía las normas? ¿O el guardián que a veces se encierra en sí mismo para proteger su visión? Independientemente de cuál de estos rostros te resuene más, hay un mensaje claro. Puedes cambiar el mundo cambiando la forma en que ves tu propia mente. Elvis nos recuerda que nuestro mayor laboratorio son nuestros pensamientos, y que la verdadera revolución comienza dentro de nosotros. Como él mismo dijo, la música puede cambiar el mundo porque puede cambiar a las personas. Quizás lo mejor que podemos hacer es vivir con presencia, curiosidad y la valentía de seguir nuestras propias verdades, incluso si el mundo aún no está listo para comprenderlas. Entonces, ¿qué puedes aprender de Elvis Presley? Como él, tienes la capacidad de cuestionar, perseverar, sentir y soñar, incluso cuando el mundo no comprende. Y quizás, como él, llevas dentro no solo a un gran pensador, sino a un gran ser humano. Gracias por vernos. Deja un comentario. ¿Qué lección de Elvis Presley te conmovió más? Nos vemos la próxima vez.